Ok. Bueno. Suenan nuestras campanitas de jueves por la mañana. Bueno, pues muchas gracias por estar otra vez aquí en nuestro curso de mitología heroica. Y bueno, vamos a hacer un pequeñísimo resumen de lo que vimos la semana pasada, donde, como decía Viviana, probablemente Hera se vengó de nosotros y de repente vino el corte de luz y nos quedamos ahí. Afortunadamente ya habíamos terminado, pero bueno, fue un final un poco abrupto. Y bueno, querría nada más hacer un pequeño resumen para volver a tomar impulso y ya ir a lo que es el tema de hoy. Acuérdense que estamos viendo la mitología heroica, estamos viendo ya los ciclos de los héroes y estamos con el segundo de estos ciclos, que es el de Hércules, de quien decíamos es el héroe más popular, el más conocido, seguramente el más importante de la mitología clásica, un personaje al cual se le han ido agregando una enorme cantidad de hazañas, de proezas. Es el héroe que reúne más hazañas de todos los héroes griegos. Y también decíamos que es un mito que está de alguna manera un poco, digamos, disperso y que vamos a tener muchas fuentes diferentes, no todas ellas coinciden entre sí, y que bueno, eso nos va a demandar un poco más de esfuerzo en términos mitográficos que el ciclo de Perseo, que es hasta cierto punto, digamos, más simple. Bueno, también hablamos de que hay muchas interpretaciones de este mito, que en esta ocasión vamos a ir nosotros intercalando narración con comentario, porque es una historia muy larga, no podría contarla toda de un jalón, y entonces lo voy a ir intercalando. Dijimos también que íbamos a tener 4 grandes bloques, no necesariamente 4 sesiones, 4 bloques, que son el que ya vimos la semana pasada, en donde estuvimos hablando de sus orígenes y de su concepción. El día de hoy vamos a ver la infancia y su juventud, sus primeras aventuras. Posteriormente veremos los 12 trabajos y el último bloque está constituido por otras aventuras y su apoteosis, que es el momento, digamos, culminante de la vida de Hércules. Entonces, empezamos la semana pasada con este árbol genealógico, en donde vemos que Hércules es uno de los Perseidas. Se les llama Perseidas a todos los descendientes de Perseo. Hércules va a ser el bisnieto de Perseo, y estos dos héroes son, digamos, los dos grandes hijos de Zeus. Pero ciertamente el segundo de ellos, que es Hércules, va a ser el último hijo de Zeus y en ese sentido, sin duda, el más importante de todos. Nos remontamos entonces a la historia del padre de Hércules. ¿Se acuerdan que hablamos de estos famosos tafios? Voy a resumirlo porque es una historia un poquitín compleja, no es una historia tan fácil, está medio enrevesado el asunto y sí quisiera que quedara así como muy clara, ¿no? Decíamos que los tafios que vivían en la parte de la costa, digamos, oeste de Grecia, van a querer invadir el reino de Micenas cuando Micenas estaba gobernado por el rey Electrión. Electrión sufre la pérdida de sus hijos, se mueren todos en esta reyerta, y manda llamar a su sobrino a su sobrino Anfitrión, que va a ser el padre de Hércules, que era su hermano, era su sobrino, y entonces lo manda a llamar porque al morir sus hijos, él quiere ir a vengar la muerte de sus hijos. Y entonces le va a pedir a Anfitrión que se quede en su lugar y de hecho que se case con Alcmena, su hija, con la condición de que no la vaya a tocar hasta que él vuelva de vengar a sus hijos. Él finalmente nunca va a vengar a sus hijos porque acuérdense que muere accidentalmente, y esta muerte accidental es a manos del propio sobrino, o sea, a manos de Anfitrión. Como Anfitrión mata accidentalmente al tío, entonces se va a tener que exiliar por su fonos acousios, por este crimen involuntario o asesinato involuntario, y se va a ir a la ciudad de Tebas. En la ciudad de Tebas llega con su esposa Alcmena, ahí está reinando Creonte, el rey Creonte lo va a purificar
Y Alcmena le va a poner ahora a este anfitrión una nueva condición y le va a decir, no me tocas hasta que vayas a vengar a mis hermanos. Anfitrión, pues, está exiliado en Tebas, no tiene ejército, no tiene nada, ¿verdad? Necesita la ayuda de Creonte y Creonte le va a imponer una nueva condición. La condición es que para ayudarlo tiene que atrapar a la zorra de Teumeso. Miren, en realidad lo que queremos con todas estas historias, o lo que yo quiero, es que se den cuenta de cómo se van poniendo estas condiciones y cómo estas condiciones tienen muchas veces que ver con estos oráculos que llamamos nosotros condicionales, en donde a condición de una cosa se hace otra, y este es, digamos, el patrón que estamos viendo en esta historia. Entonces, una nueva condición que tiene que cumplir Anfitrión, ir por la zorra de Teumeso. Para eso necesita el perro del Élape. Finalmente consigue eliminar a la zorra, o la zorra es convertida en una piedra, porque Zeus encuentra la manera de no contravenir ninguno de los dos oráculos, ni la zorra, que no puede ser cazada, ni la del perro, que siempre atrape a su presa. Entonces los vuelve una piedra, los metamorfosea en piedras, y digamos que se cumplen las dos cosas. De todo esto, lo importante es que al final Anfitrión, como cumple la condición que le ha puesto Creonte, va a ir a pelear contra los tafios, los derrota, y entonces sí, ya viene de regreso, y viene con mucho entusiasmo, y viene con muchas ganas de encontrarse finalmente con la esposa y de poder estar con ella, porque ya trae la copa con la cual demuestra que ha vengado a sus hermanos. Pero resulta que se le adelanta en el camino nada más y nada menos que Zeus. Zeus, dios de la creatividad por excelencia, ¿verdad? Va a poder tomar la forma que le dé la gana. Con Dánae tomó la forma de la lluvia, con Europa tomó la forma del toro, y ahora, pues muy original, en parte allí está su creatividad, va a tomar la forma del propio marido. Y entonces va a venir esta famosa noche triple, en donde Zeus va a estar con Alcmena 3 noches seguidas haciendo el amor sin parar. Si eso no es fuerza, si eso no es divinidad, pues no sabemos qué es divinidad y qué es fuerza. Ahí aguanta entonces durante estas 3 noches seguidas. Alcmena, muy cansada, se queda, y al día siguiente llega el verdadero Anfitrión. Y claro, como ya había cumplido todas las condiciones, ¿no? Y había sido realmente todo un problema, pues finalmente llega y también quiere estar con su esposa, y entonces ya no duró 3 noches, duró como 30 minutos, pero finalmente estuvo con ella, y de aquí van a venir estos 2 hijos. Hércules, que va a nacer de la unión de Zeus y Alcmena, y su hermano gemelo, que se va a llamar Ificles, que va a nacer de la relación del verdadero Anfitrión con Alcmena. Entonces tenemos 2 gemelos, que van a nacer y que van a ser Ificles y Hércules. Bueno, ¿por qué es necesario engendrar a Hércules? ¿Cuál es la necesidad de que Zeus tenga este último hijo sobre la tierra? Bueno, son tanto razones cósmicas como razones de tipo político. Digamos que en términos cósmicos, la necesidad de Hércules, de su nacimiento, pasa por la gigantomaquia. Acuérdense que el curso pasado vimos la titanomaquia. La palabra maquia quiere decir guerra. Entonces, la guerra contra los titanes, que emprendieron los olímpicos, y ahora estamos hablando de la gigantomaquia, que es la guerra que van a emprender también los olímpicos, pero contra los gigantes. Entonces, ¿quiénes fueron estos gigantes? Bueno, pues estos gigantes fueron unas criaturas que nacieron de la sangre que cayó de Urano en la Tierra. Cuando fue castrado Urano, caen estas gotas de sangre y nacen, entre otras criaturas, los gigantes. Y estos gigantes van a tener una cuestión muy curiosa. Por una parte, van a ser, digamos, divinos, pero curiosamente también se les puede matar, también se les puede eliminar. Y entonces, la condición que pone el oráculo, a esto me refería con
oráculos condicionales. La condición que pone el oráculo es la siguiente: para que los gigantes puedan ser derrotados, necesita participar un mortal. Y en parte por eso los dioses necesitan a Hércules, porque Hércules los va a ayudar en la lucha contra estos gigantes. De los olímpicos, los que más participan en esta lucha contra los gigantes van a ser Zeus y Atenea, su hija. De hecho, en la Grecia clásica, en las fiestas de Atenea, en las famosas Panateneas, ¿no?, se llevaba un peplo en donde estaba bordadas toda la lucha contra los gigantes. La gigantomaquia fue muy importante en la Grecia clásica por la importancia que había tenido Atenea en ella y la ciudad de Atenas por lo mismo. Entonces, Hércules va a luchar contra estos gigantes, los va a derrotar, y hay un pasaje de todas estas luchas que me gustaría contarles. Es el pasaje con el gigante Alcioneo. Alcioneo, con C de casa, Alcioneo. Alcioneo era un gigante al que cuando Hércules trataba de derrotarlo y someterlo, tenía la curiosidad de que al azotarlo contra la tierra, siempre redoblaba su fuerza. Entonces, por más que lo azotaba contra la tierra, en realidad lo único que hacía era hacerlo más fuerte. Y entonces viene la intervención de Atenea, que lo que hace es decirle a Hércules: llévatelo lejos de su país natal y entonces lo podrás derrotar. Y entonces Hércules lo sacó de su país natal y así fue como pudo derrotarlo. Bueno, dos detallitos de esta historia de la lucha entre Hércules y el gigante Alcioneo. Primero, que no basta la fuerza bruta para derrotar a los gigantes. Se necesita el auxilio de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, del conocimiento y demás. Y segundo, que aquí tenemos uno de los mitos que nos habla de forma más clara acerca de la importancia de la autoctonía. Acuérdense que la autoctonía tiene que ver con el origen y con la tierra de la que venimos, incluso con la creencia del nacimiento a través de la misma tierra. Cuando por allí contamos el mito de Pirra y de Deucalión, ¿se acuerdan que ellos van a repoblar la tierra arrojando piedras hacia atrás, que tan pronto caen se convierten en seres humanos? Entonces, digamos que este es un mito de autoctonía porque nos habla de la fuerza que tenemos cuando estamos en nuestra tierra y de cómo perdemos esa fuerza cuando nos movemos de allí. Entonces, es el mito que explica el por qué es mucho más fácil jugar en el fútbol o en cualquier deporte de local que de visitante. Siempre vamos a tener nosotros más fuerza en nuestra propia tierra. Bueno, esta es la primera de las razones por la que es importante engendrar a Hércules. La segunda, y muy ligada a esta, está en el hecho de que Hércules va a ser, vamos a decirlo así, el instrumento por medio del cual Zeus va a liberar el mundo de algunas criaturas particularmente bestiales que generan constantemente situaciones críticas o que asolan a la población, o etcétera, ¿no? Entonces, va a ser un instrumento del cosmos en contra del caos. Y la tercera de las razones es una razón de tipo político. Zeus quiere que un descendiente suyo, pero además su propio hijo, vaya a reinar en la Argólida. Entonces, acuérdense que por Argólida entendemos la región de Argos. Bueno, de estas tres motivaciones, las dos primeras se cumplen efectivamente, pero la tercera, pues llama la atención que en realidad no se cumple. Y aquí es donde Hera le va a venir a echar a perder el plan a Zeus. Hera desde luego se encuentra ofendida y furiosa por la nueva infidelidad del marido y va a trazar un plan aprovechando que Zeus está ya, digamos, muy entusiasmado por el próximo nacimiento de Hércules. Voy a leerles textualmente este pasaje de la Ilíada que dice así. Habla Zeus: oídme, dioses todos y diosas todas.
que quiero decir lo que mi ánimo me ordena en el pecho. Y Litia, la de penosos alumbramientos, hoy a un hombre traerá a la luz, que será soberano de todos sus vecinos y es del linaje de los hombres que proceden de mi sangre. Condolosamente le dijo la augusta Hera, quizás mientes y más tarde no vas a cumplir con tu palabra. Ea, olímpico, préstame ahora solemne juramento de que serás soberano de todos sus vecinos, aquel de los hombres de la estirpe de tu sangre, que hoy caiga entre las piernas de una mujer. Entonces, Hera le toma la palabra, ¿se acuerdan? Envía a Ilitia, la diosa de los partos, para acelerar el nacimiento de Euristeo, es decir, del primo de Hércules, que va a nacer siendo sietemesino, y entonces el primero que va a nacer es Euristeo, el hijo de Esténelo y Nícipe o Nícipa, allí tienen el cuadro genealógico que les di la semana pasada, y entonces después Ilitia va a ir, se va a colocar enfrente de la casa donde está Alcmena tratando de dar a luz, y se va a cruzar de brazos y de piernas, y aquí está esa creencia, ¿verdad? Esa creencia mágica en donde mientras ella no lo permita, no puede haber un alumbramiento. El alumbramiento, vaya, no se concibe en este sentido solamente como una acción humana. Quiero poner aquí como mucho acento, ¿no? Porque creo que esto es algo de lo que la mitología nos aporta como una visión diferente del mundo secular y moderno. Nosotros pensamos que las cosas ocurren porque nosotros queremos o nos empeñamos que ocurran así. Pues no, ni el sueño, porque necesita presentarse himnos para que entonces nosotros podamos dormir, ni el alumbramiento, es algo que nosotros realizamos. Es algo que si los dioses no lo permiten, no ocurriría. Entonces, Ilitia no lo permite y entonces se aparece, ¿se acuerdan? Este maravilloso personaje de Galante o de Galantis, ¿ja? Que es una amiga de Alcmena que va donde está Ilitia y le dice, ¿qué crees? Que ya nació Hércules. Y ella de la sorpresa abre piernas y brazos, en ese momento nace la criatura, pero le van a poner un castigo ejemplar. Y aquí está la razón por la cual Galante o Galantis va a ser una heroína griega. Pongo el énfasis porque luego parece que son puros héroes, pero no, también hay heroínas. Esta es la heroína que hace algo muy importante por su amiga. Va a ser castigada por haber dicho una mentira. Y el castigo por haber dicho una mentira, por mentirle a una diosa directamente, es que va a tener que parir por la boca. Imagínense el suplicio, parir por la boca. Terrible. Y entonces de allí va a venir una creencia que fue muy importante en el mundo antiguo, que prevaleció hasta la Edad Media, de que las comadrejas paren por la boca. Y también la idea de que van a concebir por el oído. Decíamos que en la Edad Media esto se llevó al plano de la Virgen María, porque la Virgen María le hizo caso a la palabra de Dios y concibió virginalmente a través del oído. Evidentemente, la Virgen María no parió a través de la boca, ¿no? Eso sería una insolencia decirlo. Pero sí concibió a través del oído. Y da pie a una serie de metáforas, a una serie de significaciones que independientemente de la realidad botánica, ¿no? De la realidad zoológica, ¿verdad? Porque las comadrejas no paren realmente por la boca, sí tiene, les decía, una serie de implicaciones metafóricas muy interesantes. Quizás la más curiosa y valiosa de todas es el origen del lenguaje. El lenguaje se origina a través de una concepción auditiva que luego da pie a un alumbramiento verbal. Esto se me hace a mí muy hermoso porque hay quien ha dicho que los oídos no tienen párpados. Y es verdad, nosotros podemos cerrar los ojos, pero nunca dejamos de escuchar. Todo el tiempo estamos escuchando.
Y entonces, ¿verdad? A partir de lo que escuchamos, nosotros concebimos algo que luego tratamos de alumbrar a través de la palabra. Esta relación entre la palabra y la luz la conocemos nosotros claramente por la Biblia, ¿verdad? Cuando en la Biblia se dice que Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Bueno, porque hablando, nombrando, nosotros clarificamos, damos luz. Entonces, concebimos por el oído y alumbramos a través de la palabra. En ese sentido, la palabra es otra forma de dar a luz. Así que la inspiración llega por el oído y se materializa por la boca. Entonces, esta galante o galantis va a terminar siendo una heroína que va a ser honrada en la mitología griega, en la tradición clásica, porque Hércules se dice que ya siendo mayor, quiso hacerle un templo a aquella que le había ayudado a parir a su madre. Y entonces las fiestas de Galante antecedían a las fiestas de Hércules en el mundo clásico. Y bueno, a mí me pareció una parte muy, muy hermosa porque es verdad que seguramente muchos de nosotros pues ya nacimos en hospitales y pues no nos atendió una comadrona ni nadie, pero si nos remontamos un poquito atrás, las generaciones quizás de nuestros padres, seguramente de nuestros abuelos, pues todos ellos seguramente dieron a luz o parieron sus madres a través de la intervención de una de estas comadronas, de una de estas parteras, sin las cuales entonces pues tampoco nosotros estaríamos aquí. Entonces, me parece que a veces los mitos nos dan esa posibilidad de honrar y de reconocer el valor de estos personajes aparentemente secundarios, pero que son tan importantes en nuestra vida. Entonces, vamos a continuar el día de hoy, les decía, con los relatos de infancia y los relatos de juventud de Hércules. Entonces, vamos a hablar ya ahora sí de todo el material del día de hoy. Alcmena acaba de parir, decíamos, a dos gemelos, Ificles y Alcides, porque acuérdense que todavía no se llama Hércules. Entonces, se llama Alcides y está Ificles. Y bueno, uno podría pensar que después de haber hecho que Alcmena sufriera los dolores de un parto interminable durante 9 días y 9 noches sin anestesia, pues ya estaría, digamos, saciada en su sed de venganza, ¿no? Pero si pensáramos así, eso ejemplificaría que no conocemos la sed de venganza y los celos persecutorios de la diosa Hera. Ya nos hemos dado cuenta que es capaz de seguir a la pobre Io convertida en vaquilla por todo el mundo persiguiéndola con unas avispas. Hera es, digamos, una de las diosas más persecutorias. Y entonces su función va a ser perseguir, ya sea perseguir a las amantes del marido o perseguir a los hijos, o sea, a los productos de esa infidelidad. Y los va a perseguir hasta la muerte y los va a hacer sufrir hasta, digamos, una proporción exagerada. La diosa Hera, y esto es bien importante, la diosa Hera no va a tener mesura, ¿sale? En general, los dioses y diosas griegas no tienen mesura y no tendrían por qué tenerla. Entonces, su deseo de venganza es desmedido, su deseo de perseguir es igualmente exagerado. Bueno, y además acuérdense que ella representa el matrimonio monógamo. Ustedes dirán, bueno, pero entonces qué ironía, ¿no? Porque ella representa el matrimonio monógamo y está casado con el más polígamo de todos. Bueno, es que acuérdense que para los griegos el matrimonio es la unión de los opuestos que finalmente se complementan. Entonces, tenemos a la monógama con el polígamo, ¿ok? Y ella va a ser la representante, la diosa de la familia. Y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta
en el mito de Hércules y en lo que va a suceder después. Entonces, por esta cuestión persecutoria, Hera va a enviar al cunero donde están estos niños muy pequeños, Ificles y Alcides, que luego será Hércules, que según los mitógrafos tienen 5, 8 meses, y el que les da más les da ni siquiera un año de vida. Como son gemelos, los tienen en una camita que comparten los dos, y ahí están los niños muy tranquilamente, durmiendo plácidamente, cuando de repente van a entrar a la casa un par de serpientes venenosas, van a deslizarse por los pasillos, se van a meter por debajo de la puerta, suben por las patas de la cama y empiezan a reptar por los cuerpos de los niños prácticamente recién nacidos. Y entonces Ificles, el hijo de Anfitrión, empieza a chillar, y cuando pasan las serpientes por el cuerpo de Hércules, él toma a estas dos serpientes y las estrangula con sus manos. Entonces, este pasaje es muy importante. Fue y ha sido un pasaje muy importante en la iconografía, luego ya nos volvemos a sumar estas cuestiones, pero por lo pronto es importante desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva psicológica, porque aquí tenemos el primer milagro de Hércules. Y este primer milagro tiene que ver con mostrar por primera vez esta fuerza extraordinaria. Vamos a pensar en algunos pasajes análogos en contextos religiosos distintos. Y nos va a ayudar a ver la importancia que tiene este primer milagro. Piensen ustedes, por ejemplo, en el primer milagro de Jesús, en los evangelios canónicos, por supuesto, porque podríamos pensar en los evangelios apócrifos, pero en los evangelios canónicos este primer milagro son las bodas de Canaán. El primer milagro viene a ser el primer mensaje de lo que ese personaje ha venido a hacer. Y en el caso de Jesús está claro que sean unas bodas, porque su mensaje tiene que ver con el amor. Bueno, pues el primer mensaje de Hércules tiene que ver con la fuerza, porque Hércules va a representar precisamente esa fuerza. Así que es un primer milagro, pero de la mano de esto es también un primer mensaje. Okay. Este mensaje, o más bien, perdón, este milagro, mensaje, es posible gracias a que el niño, siendo bebé, tiene una fuerza extraordinaria. Esa fuerza le viene, de acuerdo al mismo relato, de lo que le transmitió Zeus en esa noche triple a su madre Alcmena. Entonces, en esa noche por triplicado, le dio una fuerza extraordinaria que ahora el niño ya empieza a manifestar desde su primera infancia. También, entonces, vamos a ir encontrando en las distintas religiones del mundo cómo estos niños milagrosos o cómo estos niños heroicos, vamos a cerrar tantito la ventana, cómo estos niños milagrosos o cómo estos niños heroicos son capaces de realizar cosas extraordinarias desde el primer momento. En la mitología egipcia, Horus es perseguido por Set, y Set envía unos escorpiones o unas serpientes, y también desde la cuna los destruye. Acuérdense, por ejemplo, de Hermes. Hermes, cuando nace, el primer día ya sale de su camita, crea con el caparazón de una tortuga una lira, y el primer día ya le está robando a su hermano Apolo su ganado. Entonces, vamos a ir encontrando aquí una relación muy interesante entre estas criaturas extraordinarias, estos niños divinos, y los poderes extraordinarios que tienen, y que de alguna manera ya nos están diciendo lo que van a hacer. Entonces, desde que estos niños nacen, van a demostrar que ya son lo que van a hacer. Me detengo porque esta frase, aparentemente muy bobalicona, tiene un gran sentido. Ya son lo que van a hacer. Entonces,
Vamos a pensar que esto nos está transmitiendo una verdad psicológica. Ya soy lo que voy a hacer. Quiere decir que en esa primera infancia y en estas primeras señales, hay una prefiguración, hay un adelanto de aquello en lo que luego me voy a convertir. Pero no es tanto lo que me va a suceder en la vida lo que va a determinar lo que yo voy a hacer o en lo que yo me voy a convertir. Desde el punto de vista mitológico, desde un punto de vista, si se quiere, un tanto esencialista, lo más importante nunca va a ser lo que me ocurra, va a ser mucho más importante lo que ya está sembrado en mí. Y bajo esta perspectiva, nosotros nos desarrollamos como si fuésemos una semilla, en donde de adentro hacia afuera nos vamos a ir desarrollando y se va a ir manifestando una fuerza, una energía, ¿verdad? Un despliegue, pero que no tiene que ver tanto con lo que nos sucede. En ese sentido, quizás estamos yendo un poco a contracorriente de lo que la gran mayoría de las teorías psicológicas modernas piensan acerca del desarrollo de la personalidad y que parten de la idea casi siempre de que lo más importante es lo que nos pasa. Y esta idea esencialista, mitológica, está diciéndonos que no, que de alguna manera ya desde la cuna éramos aquello en lo que después nos convertimos. Entonces, voy a tomar aquí un pasaje, de hecho van a ser dos pasajes, de un texto de Carl Gustav Jung, en donde él habla acerca del arquetipo del niño. Este ensayo, entre paréntesis, es muy importante para todo aquel que quiere acercarse a la visión que tenía Jung sobre la mitología. Y viene en un libro que se llama Introducción a la esencia de la mitología. Bueno, y que lo escribe junto con Carol Kerenyi. El caso es que Jung dice lo siguiente. Es una paradoja que llama la atención en todos los mitos del niño el hecho de que ese niño débil e impotente, por una parte esté a merced de peligros poderosísimos y en constante peligro de ser exterminado, pero por otra parte disponga de fuerzas que rebasan con mucho la medida humana. Entonces, para Jung, ese niño representa una paradoja, porque por una parte está, digamos, a merced de los peligros, y de alguna manera también lo vimos en el mito de Perseo, pero no se retrata tan claramente ese pasaje, y por otra tiene una fuerza extraordinaria. Estamos hablando entonces del poder del niño. Y miren, tuvimos mucha suerte porque nos va a ayudar a entender muy claramente lo que se festeja en estas fechas con el nacimiento del niño Dios. El poder del niño. El poder del niño. ¿Cómo se llama el libro? Con todo gusto. Se llama Introducción a la esencia de la mitología. Gracias. De nada. Entonces, en este libro, ¿no? Les decía, viene esta frase que nos sirve para entender lo que es el poder del niño. El poder del niño simboliza o representa una fuerza de la que nosotros no somos conscientes. Entonces, el niño representa un poder del que nosotros no somos conscientes. Y cuando nos volvemos conscientes de él, nos sorprendemos con la fuerza que tenemos. Entonces, es una de esas ocasiones en las que dices, no me imaginaba que yo iba a tener esa fuerza. ¿Por qué Jung cree que esa fuerza está en el niño? Qué curioso, ¿eh? Está en el niño y no está en el adulto. Porque esa fuerza está en aquello que se encuentra más ligado al inconsciente. El adulto representa algo que se ha venido alejando del inconsciente. Y en la medida en la que yo me alejo del inconsciente, voy perdiendo fuerza. Y a medida en la que yo recupero ese inconsciente original,
ese poder con el que vinimos al mundo, esa fuerza con la que nacimos, pues entonces recupero una fuerza de la que yo como adulto me he venido alejando, me he venido alienando. Entonces, la fuerza que tiene Hércules para estrangular esas serpientes vendría a ser análoga, digámoslo así, a la fuerza que nos lleva a ser nosotros mismos. Esa fuerza hercúlea, esa fuerza que manifiesta el niño, ¿verdad? Cuando se le vienen las dos serpientes y ya es capaz de estrangularlo, es una metáfora de la fuerza que nos permite ser quienes somos. Y es una fuerza a la que nosotros no podemos renunciar. Es probable que no le querramos hacer mucho caso, pero es algo que forma parte de nosotros, es algo con lo que nosotros ya vinimos a este mundo y no hay fuerza más grande que esta. No hay fuerza más grande que la fuerza que nos lleva a ser quienes somos. Porque como les decía, es ese poder que tiene la semilla para llegar a convertirse lo que es. Lo que de hecho ya está, digamos, en esa semilla. Bueno, entonces más adelante, en esa misma página, de hecho, dice Jung lo siguiente. A mí esta es una de las citas de Jung que más me gusta, porque además creo que como pocas veces lo deja tan claro. Dice, representa el impulso más fuerte y más inevitable del ser, el que lleva a desarrollarse a sí mismo. Es un no poder hacer otra cosa, provisto de todas las fuerzas naturales, mientras que la conciencia siempre se queda trabada en un supuesto poder hacer otra cosa. Entonces, vamos a detenernos. Hay un que hay que leerlo con detenimiento y no se diga escucharlo, ¿no? Entonces, me voy a detener. Él está hablando aquí de un no poder hacer otra cosa. Esta fuerza de individuación, esta fuerza que nos lleva a ser nosotros mismos, nosotros la podemos conocer claramente porque se manifiesta en aquellos momentos en los que nosotros sentimos que no hubiéramos podido hacer otra cosa. A diferencia de los momentos en los que nosotros sentimos que podemos hacer otra cosa. La fuerza de la conciencia discriminadora, la fuerza de la conciencia, digamos, del ego o del adulto, sería aquella que, como dice Jung aquí, se encuentra trabada porque puede hacer otra cosa. Cuando nosotros sentimos que podemos hacer otra cosa, es porque tenemos elección. Cuando tenemos elección, nuestra fuerza se divide y se divide entre las distintas posibilidades que tenemos para actuar. Entonces, mucha atención con esto. La fuerza no está en la opción. La verdadera fuerza, la fuerza hercúlea de nuestra psique, está en aquellas situaciones en donde sentimos que no tenemos opción. Entonces, la verdadera fuerza está en la no elección, no en la elección. En la elección está la fuerza relacionada con el consciente y el consciente siempre está eligiendo y la elección divide. Pero ¿qué pasa cuando dices, es que no tenía opción, es que no hubiera podido hacer otra cosa, es que no me hubiera podido dedicar a algo más, es que no me hubiera podido casar con otra persona, es que no podría haber vivido en otro lugar? Es que todo eso es cuando nosotros experimentamos esta fuerza de Hércules para estrangular a las serpientes en el cunero. Bueno, yo me enredo mucho quizás en la explicación, pero Rainer Maria Rilke, en este famosísimo libro, que además les recuerdo, si no lo han leído, la tienen que leer, ¿no? Son Cartas a un joven poeta. Rilke lo dice pues con la maestría de un escritor. Acuérdense que Rainer Maria Rilke es este gran escritor, este gran poeta, que recibe una serie de poemas de un joven escritor
y que este joven escritor quiere que le critique sus poemas, ¿no? Está mandando los poemas a este gran poeta y quiere que le haga una crítica. Bueno, pues Rilke no le hizo una crítica de sus poemas. Lo que hacía era tomar los temas de sus poemas y, a través de eso, escribir algunas ideas para que el joven reflexionara. Bueno, lo dice de esta manera maravillosa. Le dice a este joven escritor: nadie le puede dar consejo o ayuda. No hay más que un solo camino. Entre en usted mismo y busque la necesidad que le obliga a escribir. Examine si sus raíces penetran en lo más profundo de su corazón. Le está diciendo, no es importante saber si eres bueno o mal escritor. Lo importante es saber que no podrías hacer otra cosa. Y entonces le dice, confiésese a usted mismo, ¿moriría si le estuviese prohibido escribir? Si la respuesta es afirmativa, si puede enfrentar, dice Rilke, una pregunta tan grave con un fuerte y simple debo, entonces construya su vida de acuerdo a esa necesidad. Pues, no puede estar más claro. Si tú podrías, si tú te murieras, si tú sientes que morirías si no pudieras escribir, entonces eres escritor. Entonces no tienes opción. Allí está la fuerza de la individuación, en saber que no tenemos elección. Entonces, el niño, psicológicamente hablando, es el que se encuentra más cercano a esta fuente. El niño es el que se encuentra más cerca de lo original y por lo tanto es el que tiene más fuerza. Así que no debe extrañarnos que un bebé sea capaz de estrangular 2 serpientes. No debe de extrañarnos que un bebé como el niño Dios sea capaz de movilizar al mundo, porque el poder está en el niño, la fuerza está en el niño, el adulto se separa de ella. Y entonces lo que viene a tratar de explicarnos Jung sobre este pasaje en el que estamos nosotros del mito es que bajo esta perspectiva hace sentido que sea Hércules el que tenga que servir a Euristeo. ¿Por qué? Porque al mantenerse en la posición del sirviente y no del amo, se mantiene en la posición más cercana al niño y por lo tanto se mantiene cercano al poder y a la fuerza original. Entonces, así es como Jung trata de darle un sentido a el hecho de que al final Hércules termine sirviendo a Euristeo. Bueno, existe otra versión de este mismo pasaje en donde no es la diosa Hera quien envía las serpientes. Entonces uno se pregunta, bueno, pues si no es la diosa Hera la que envía las serpientes, ¿quién sería? Bueno, en esta versión, que es una versión de Ferécides, que viene en Apolodoro, no es importante ahorita la mitografía, en esta segunda versión es Anfitrión, el padre, digamos, el padre de Ificles, quien va por un par de serpientes, las mete a la recámara de los niños y deja que las serpientes vayan a los cuerpos de los recién nacidos, y en el momento en el que Ificles empieza a chillar, en ese momento Anfitrión ya sabe quién es su hijo y quién es el hijo de Zeus, Hércules. Entonces, en esta historia tenemos algo que a mí me parece muy interesante. Es el padre quien quiere saber cuál de los dos es su hijo. Y es muy fácil saberlo. La criatura mortal, que es Ificles, es la que se asusta. Y la criatura inmortal, que es Hércules o Alcides, es la que se mantiene tranquila y la que tiene la fuerza. Creo que aquí también podemos nosotros tener una nueva metáfora psicológica que sea de interés y de aplicación para nuestra vida. Vamos a pensar que toda proporción guardada, en nosotros hay un Ificles y hay un Hércules. Ificles es la parte de nosotros que se asusta ante los peligros y Hércules es la parte de nosotros que es nuestra parte heroica, digamos,
nuestro héroe interior, y es la parte que ante los peligros logra mantenerse con calma y templanza, a diferencia de nuestra parte mortal, que seguramente se asusta y empieza a chillar. Bueno, ¿qué habrá pasado con Anfitrión en el momento en el que vio cómo ese bebé, el hijo de Zeus, ¿no?, estrangula a las dos serpientes y acaba con ellas en un 2x3? Imagínate que te das cuenta que tu hijo, siendo niño, siendo bebé, es capaz de hacer esas cosas. Pues Anfitrión debe de haber sentido un escalofrío y un miedo brutal, porque debe haber dicho, si este es capaz de hacer esto a esta edad, no me imagino lo que va a ser capaz de hacer cuando sea adolescente. Bueno, estas reacciones que todos conocemos de los padres y que todos conocemos como padres, representan el encuentro con esa parte, digamos, extraordinaria o con esa parte excesiva de nuestros propios hijos. Y nos refleja de alguna manera algo que seguramente todos nosotros de una manera o de otra habremos vivido. Y es que los padres no quieren tener como hijos criaturas extraordinarias, ¿no? Los padres quieren tener un hijo normal, no querría que fuera excesivamente fuerte, ni excesivamente guapa, ni excesivamente... Claro, porque saben que esos excesos los van a hacer sufrir. Entonces, mucha atención, porque de alguna manera aquí ya tenemos sembrada la semilla de la tragedia. Y Hércules va a ser, a diferencia de Perseo, un héroe trágico. Entonces, vamos, digamos que sembrando lo que después vamos a ver que se va a desarrollar en la historia. Bueno, ya por último, una visión de este pasaje que no tiene que ver con la psicología junguiana, que tiene que ver con la antropología y que tiene que ver con la historia de las religiones. Y es una interpretación que hace este helenista alemán que se llama Walter Burkert, en donde dice que en esta primera pasaje del mito de Hércules nos damos cuenta de algo que va a ser una constante en su vida, y es este encuentro con lo salvaje. Entonces, este encuentro con las bestias, con lo salvaje, con lo no civilizado, con lo indómito, va a ser, digamos, una marca del mito de Hércules. Entonces, aquí lo estamos viendo con dos serpientes, pero luego lo vamos a ver con leones, luego lo vamos a ver con jabalís, luego lo vamos a ver con yeguas indomables, luego lo vamos a ver con bueyes, los bueyes de Gerión, luego lo vamos a ver con una enorme cantidad de bestias y de animales. Por eso Walter Burkert piensa desde esta visión antropológica que no se contrapone en este caso con nuestra lectura junguiana, piensa que de alguna manera Hércules representa el señor de los animales, el señor de las bestias. Hablábamos ya en otra ocasión de la señora de los animales. Bueno, pues Hércules vendría a ser desde su punto de vista esta especie de chamán, esta especie de mago en contra de animales y de bestias aparentemente indomables. Ya luego vamos a entrar nosotros en los trabajos de Hércules. No todos los trabajos de Hércules, pero una gran cantidad de sus trabajos tienen que ver con domar bestias indomables. Así que este es el primer momento en donde vemos a Hércules enfrentándose a bestias, pero se va a hacer otra vez una prefiguración de sus encuentros constantes con estos animales. Entonces, Hércules no es, en este sentido, un héroe a la manera del héroe homérico, de los héroes que vamos a ver al final en estos ciclos de la guerra de Troya y etcétera, etcétera. No, Hércules no es o no tiene como característica principal enfrentar guerras, aunque también lo hace, pero su característica principal siempre es relacionada con la vida salvaje. Y por eso muchas de sus aventuras involucran encuentros con animales. Y esto es lo que de alguna manera
digamos que se va a sembrar para luego relacionarlo con el zodiaco. La palabra zodiaco quiere decir rueda de animales. Y muchos de la relación de Hércules con el zodiaco pasa precisamente porque antes de su relación con los cielos, Hércules va a tener una relación con la cacería y va a tener una relación con los animales en este sentido chamánico, ¿no? Entonces, esta tradición luego catasterizada, o sea, llevada al cielo, comienza siendo en realidad en su raíz más profunda una cuestión de Hércules relacionada con el cazador y con aquel que es capaz de domar lo indomable. Ojo, Hércules es capaz de domar lo indomable, pero para domar lo indomable, él tiene que tener una fuerza bestial, él tiene que tener una fuerza brutal. Y entonces, dotado de esa fuerza bestial y brutal, que es capaz de estrangular un par de serpientes en el cunero, va a poder enfrentar a todas estas bestias. Pero de alguna manera, todas estas bestias no dejan de ser también una parte del mismo. Y en ese sentido, sus luchas exteriores también son un reflejo de su lucha interior. ¿Okay? Esto va a ser bien importante, no solo para la sesión de hoy, sino para todo el mito de Hércules. Vámonos con su segundo gran pasaje de esta infancia temprana. Y esta es la historia que tiene que ver con el amamantamiento de la diosa Hera. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Hera, su gran enemiga, la que lo va a perseguir hasta decir basta, ¿no? Va a ser también quien lo va a amamantar. Entonces, hay dos historias acerca del amamantamiento de la diosa Hera. La primera de estas viene de un historiador que se llamó Diodoro de Sicilia, del siglo I antes de Cristo. Voy a contar esta historia porque es la más antigua y luego ya va a venir la historia que cuenta Eratóstenes y que es la que tiene que ver con la catasterización o con la cuestión estelar, ¿no? Bueno, empezamos con Diodoro de Sicilia. Resulta que Alcmena, pues preocupada por los celos de la diosa Hera, decide un buen día abandonar a Hércules en un campo. Posteriormente a este campo se le conoció como el campo de Hércules, ¿no? Entonces resulta que abandona al niño allí y un buen día van pasando Hera y Atenea por ese campo y Atenea alcanza a ver de soslayo a la criatura que está allí abandonada, chille y chille, se acerca con el niño, lo ve y le dice a la diosa Hera, ay, mira, pobre niño, qué madre tan desnaturalizada, ¿cómo lo abandonó aquí? Ay, mira, pues tú que tienes así lechita divina y siempre tienes para amamentar, ¿por qué no le das de comer? Y entonces lleva a esa criatura, que la diosa Hera no sabe quién es, le da pecho, pero ya sabemos que este niño chupa con una fuerza brutal, y entonces en el momento en que le está dando el pecho, siente ese jalón, y ¡ya! Lo aparta rápidamente, lo aleja fuera de sí, y entonces lo recoge otra vez la diosa Atenea, se lo lleva con Alcmena y le dice, a ver, te toca criarlo a ti, te guste o no te guste. Bueno, este pasaje es muy importante por lo siguiente. Ya vimos nosotros con Otto Rank y con otros autores cómo suele repetirse el mito del abandono del héroe. Bueno, el abandono siempre va a ser el pretexto para la adopción. Entonces, este pasaje es el pasaje que nos habla de cómo Hera, sin quererlo y sin darse cuenta, adopta a su peor enemigo, que es Hércules, y le va a dar la leche divina. Entonces, esta historia seguramente se contó para legitimar la divinidad de Hércules. Vaya, si todavía existía alguna duda de que Hércules pudiera ser un hijo bastardo, a través de esto ya no solamente va a ser hijo de una mortal llamada Alcmena,
sino que va a ser adoptado por la propia diosa Hera. Entonces, vamos a contrastar esto que estamos viendo aquí con lo que vimos en el mito de Perseo. Perseo es hijo de Zeus, pero es hijo de Dánae. Y solamente Dánae lo va a crear, y Dánae era una mortal. ¿Qué estamos viendo aquí? El poderío de Hércules. Hércules va a ser el más poderoso de todos los héroes, porque no solamente va a tener la semilla de Zeus, sino que además va a ser alimentado por la diosa Hera. Va a ser un héroe doblemente poderoso. Va a ser lo que decíamos hace 8 días, un héroe divino. Es más, va a estar ya rayando en un dios. ¿Cómo va a tener un lugar en el Olimpo si no es amamantado por la diosa Hera? ¿Vale? Entonces, esto está prefigurando, esto está anticipando que al final va a terminar convertido en un personaje que va a ser el único héroe griego que va a vivir con los dioses, que va a ser divino. Y la otra historia, que es la historia en donde vemos más claramente esta asociación con el zodiaco, esto seguramente le va a interesar a Úrsula. Estas historias de catasterismos fueron muy típicas de la época helenística. Entonces, en la primera historia no hay una referencia astrológica. Es en la segunda, porque en la época helenística se dio todo este concurso de muchas distintas filosofías, religiones, etcétera, que fue generando esta relación entre mito y astrología. Bueno, la historia es la siguiente. Zeus envía a Hermes para que Hermes vaya por la criatura a la tierra, o sea, a Hércules o a Alcides, se lo lleve al Olimpo y aprovechando que Hera está dormida o no se da cuenta, se lo ponga en su regazo. Y entonces el niño empieza a tomar del pecho de la diosa Hera. Y ella otra vez se da cuenta, entonces se despierta porque el niño está chupando con mucha fuerza, lo arranca de su seno, y en el momento en que lo arranca de su seno, pues se desparrama la leche, y como están en el cielo, esa leche se va a convertir en la Vía Láctea. Aquí ya tenemos una catasterización, sí, ya tenemos una metamorfosis estelar y tenemos un mito que nos está contando del origen de la Vía Láctea. Es en realidad la leche que salió derramada del pecho de la diosa Hera. Entonces, en todos estos casos, la leche va a ser importantísima. La leche entendida como el alimento divino, ¿no? La leche entendida como ese alimento espiritual. Si se acuerdan, por ejemplo, en la mitología egipcia, encontramos con mucha frecuencia en la iconografía cómo los faraones van a ser amamantados por la diosa Isis o por la diosa Hathor. Entonces, en el contexto medieval, tenemos, por ejemplo, a Bernardo de Claraval, el que inicia la orden del Cister. Esta pintura luego la vemos en la iconografía, pero está él recibiendo el amamantamiento, el chisguete de la leche de la Virgen María, en el momento en que él tuvo esa revelación. Entonces, para decirlo en pocas palabras, recibir la leche divina es divinizarse. Y entonces, ese alimento en el que después entra a nosotros y nos constituye, va a ser esa divinización. Y la Vía Láctea... Sí. Perdón, nada más una preguntita. ¿Cómo dijiste que es, cómo llamas a este momento en el que se desparrama la leche? Dijiste una palabra. Ok, sí, muchas gracias, Viviana. El catasterismo. Les vamos a llamar catasterismos a todas las conversiones en estrellas. Como la leche se convierte en la Vía Láctea, o sea, en el camino, bueno, ahí estamos viendo un catasterismo. Cuando Perseo se convierte en una constelación, ese es otro catasterismo. Cuando Andrómeda, todo lo que tiene que ver con metamorfosis en estrellas, son catasterismos. Ok, gracias. No, gracias a ti. Acuérdense que el micrófono está ahí a la mano para que lo prendan cuando necesiten preguntar algo o tengan alguna duda. Entonces,
Estamos hablando de esta Vía Láctea que se convierte en un camino y en un sentido metafórico o en un sentido espiritual es el camino de las almas, es la senda por la que hay que transcurrir y ahí es por donde se puede pasar, ¿no? Pero claro, para pasar necesitas saber dónde está el camino, porque si no, nos perderíamos en esa senda. Si nosotros conocemos esa senda, ¿verdad? La vamos recorriendo y a través de muchas vidas, pensarían algunos, nosotros vamos pasando, hasta finalmente lograr liberarnos. Entonces, eso es esta segunda aventura de Hércules. Bueno, ya tenemos entonces a un personaje doblemente divinizado, ya terminó siendo adoptado sin querer por la diosa Hera, y entonces vamos a tener un doblete de padres, mortales y divinos, Zeus y Anfitrión, Hera y Alcmena. Pero claro, lo van a criar sus padres mortales, y Alcmena y Anfitrión le van a querer dar a ese hijo, como a su gemelo Ificles, digamos, la mejor educación. Entonces, vamos al pasaje que nos habla de la educación de Hércules, de la educación del héroe. Bueno, pues les decía que lo van a educar y le van a dar los mejores maestros. Su padre Anfitrión, pues lo va a enseñar a manejar, ¿no? Ahora, todavía antes los padres enseñaban a manejar a los hijos. Ahora, manejar un carro moderno es bastante fácil, ¿no? Pero manejar aquellos carros sí tenía mucha más complicación. El caso es que Anfitrión le enseña a Alcides o a Hércules a manejar los carros. Autólico, que es en realidad el abuelo materno de Ulises, le enseñó a luchar. Autólico es un personaje relativamente importante por ser el abuelo materno de Ulises y porque él es hijo de un dios, es hijo de Hermes. Entonces, siendo hijo de Hermes, era un gran ladrón y nadie lograba sorprenderlo en sus correrías. Pero también, acuérdense que Hermes está relacionado con la lucha. Entonces, Autólico le enseñó a Hércules a luchar, la lucha cuerpo a cuerpo. Acuérdense que Hermes es, digamos, un patrón de la lucha, porque el que lucha va a tratar de enredar al otro sin enredarse él, a través de las famosas llaves, ¿no? Entonces, Autólico le enseña a Hércules las llaves de la lucha, a enredar al otro sin enredarse él, o como le hacen los grandes mentirosos como Hermes, enredarte en la mentira y zafarse él, en fin, todo esto. Otro personaje importante dentro de la educación de Hércules se llamó Eurito. Eurito va a ser un personaje importante en la vida de Hércules, no solamente porque fue uno de sus maestros, maestro en el tiro con arco, sino por lo que sucedió después. El caso es que Eurito es un gran arquero, al grado de que algunos pensaban que era hijo de... Ya se me olvidó. No es cierto, no se me olvidó. Les estoy planteando una pregunta. A ver, si es un gran arquero, ¿de quién podría ser hijo? De Apolo, ¿ok? Acuérdense que Apolo es el dios del arco. Y de hecho, él desafió en alguna ocasión a Apolo en un concurso de arco. En fin, el caso es que Eurito tuvo un arco extraordinario que se lo heredó a su hijo, que se llamó Ífito, eso no es importante, pero Ífito se lo dio como regalo a Ulises. Y este es el arco con el que Ulises, en la Odisea, se va a vengar de los pretendientes. Era el arco de Eurito, o sea, un gran arquero. Y acuérdense que es el arco que utiliza Ulises antes de volver a casarse o de retomar a su reino y a su esposa. Entonces, mucha atención con esto. En un sentido simbólico, el arco siempre tiene que ver con tomar o con retomar. El arco es un símbolo de posesión, ¿vale? Bueno,
Entonces, Eurito le enseñó a Hércules el manejo del arco. Y tiempo después, Eurito convocó a un concurso de arco para que el ganador se casara con su hija Iole. Si tuvieran por ahí a la mano, aunque igual no es tan importante, pero en el árbol genealógico que les di hace 8 días, se acordarán que Iole es la madre de los Heráclidas. Bueno, pues es que resulta que Hércules ganó ese concurso y entonces la tomó. Volvemos a la metáfora arco-posesión. Entonces, tomó a Iole a la fuerza y luego este va a ser el episodio que antecede el final trágico de Hércules. Entonces, lo adelanto nada más allí para mencionar que Eurito fue su maestro del arco, un gran arquero, el arco es un símbolo de posesión y que Eurito y Hércules tuvieron una relación complicada. Primero fueron maestro y discípulo y luego fueron, fue su suegro, ¿no? Y tuvo una relación difícil con él. Bueno, siguiente. Hércules en todo esto es extraordinario, pero todos tenemos un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de Hércules va a ser la música. Entonces, su padre le va a conseguir como maestro de música a un gran músico que se llamó Lino. Lino va a ser hijo de la musa, de donde viene la palabra música, y fue el inventor del ritmo, el inventor de la melodía, en fin, una serie de cosas que no es importante más que como contexto. Lo que sí es importante es que Hércules va a empezar a sufrir con sus clases de música. Hércules va fatal en sus clases de música y empieza a manifestar ya síntomas de impaciencia y de hartazgo. Se va irritando cada vez más con el maestro se va impacientando con el discípulo y entonces llega un momento en el que ya se la traen el uno contra el otro. Hércules empieza a portar muy mal en sus clases de música, Lino va desesperándose y un buen día Lino, ya muy enojado, se le va encima y lo golpea. Hércules, de mecha corta, agarra en ese momento el instrumento musical que llevaba y se lo estampa en la cabeza al pobre de Lino y se la parte ipso facto. Para decirlo pronto, lo mató. No es que lo hubiera querido matar, pero esa fuerza que él tiene es tan extraordinaria que le parte la cabeza a su maestro de música y volvemos a tener un fonos acousios, volvemos a tener un asesinato involuntario. Ya les decía yo al principio, aunque ahora va adquiriendo cuerpo, el héroe griego es casi siempre un personaje que comete un asesinato involuntario. En aquel entonces, ya lo dijimos, no existían las cárceles y el castigo por ese asesinato involuntario, ya lo vimos con Anfitrión, ya lo vimos con Perseo, va a ser siempre el exilio. Lo que pasa aquí es que Hércules es un menor de edad y entonces no se le puede exiliar. Y él se va a amparar, o su padre se amparó, en una ley, que era la famosa ley de Radamantis, en donde uno podía defenderse si había una agresión injusta sobre uno mismo, y si eso significaba haber matado a la persona que nos agredió de manera injusta, pues entonces no seríamos juzgados. Entonces, acogiéndose a esa ley, Hércules logra librarse del juicio porque, digamos que repelió una agresión injusta. Bueno, ok, esta es la racionalización, pero lo que nos interesa es que aquí estamos asomándonos a uno de los rasgos de carácter más importantes de Hércules. Y si ya dijimos que Hércules es el prototipo del héroe y el héroe por excelencia, vamos a tener que concluir que nos estamos acercando a uno de los rasgos más sobresalientes del héroe. Uno de los rasgos más sobresalientes del héroe son sus arranques. Entonces,
casi siempre vamos a ver de la mano de estos personajes extraordinarios esta tendencia o esta inclinación a los arranques. Bueno, el propio Jung cuenta en su autobiografía de cómo en alguna ocasión tuvo uno de estos arranques en un conflicto que tuvo con unos muchachos que estaban burlando de él, y entonces él se va contra ellos. Jung, ¿se acuerdan que era un tipo muy grande, muy fornido, ¿no? Cargaba estas piedras para hacer su casa, era un oso, Jung, ¿no? Y entonces con esta fuerza se les va encima de ellos, y él confiesa en su autobiografía que estuvo a punto de matarlo. Moisés cometió también un asesinato de esta naturaleza. El mismo Jesús que se nos presenta tan bondadoso y qué sé yo a lo largo de todos los evangelios, tuvo este arranque con los vendedores del templo que ni la debían ni la temían. Estaban ahí vendiendo sus palomas o lo que fuera, lo cual era perfectamente natural y bien visto. Y Jesús, ya iba a decir Hércules, en ese arranque, ¡pum!, les voltea sus mesas, los agarra a cuerazos. No hay personaje extraordinario que no tenga estos arranques. Ajá. Estos furens, estos momentos o estos episodios de rabia y de furia. Yo me atrevería a preguntarles si en alguna ocasión ustedes no han tenido alguno de esos arranques, o quizás algunas de las personas con las que conviven hayan tenido alguno de esos accesos o afectos excesivos de rabia. Bueno, quizás no ahorita, quizás en la infancia, quizás en nuestra juventud, ¿ok? Estos arranques de rabia son típicos de los genios. Ahora, tampoco quiere decir que por tener arranques soy genio, no, es una de las características y no siempre de la genialidad. Pero sí va muy relacionada con la genialidad por lo siguiente. La rabia es la energía creativa por excelencia. Nunca somos más creativos que cuando sentimos rabia. La rabia es una fuerza que nos lleva a crear. En ese sentido, sí hay una cierta, digamos, una cierta equiparación entre la cantidad de rabia y la cantidad de creatividad. Tú te das cuenta de una obra, vaya, por poner que hoy estamos muy junguianos, como una obra de la Jung, y dices, o sea, ¿de dónde sacó toda esa energía? ¿De dónde sacó toda esa fuerza? Los personajes extraordinarios tienen una fuerza extraordinaria, tienen una mayor energía de la normal, ¿sale? Entonces, nosotros, o la gran mayoría de nosotros, que no tenemos esa fuerza, los controles sociales, la educación, las convenciones, los convencionalismos, etcétera, bastan muchas veces para canalizar esa rabia de formas que no son destructivas para la sociedad. Pero si no tuviésemos 20 o 30, si no tuviésemos 80 o 90 o 95 o 100, porque venimos de la fuerza de Zeus y aparte nos amamantó Hera, si tuviésemos ese exceso, yo les pregunto, ¿serían posibles los canales y las regulaciones normales, la educación, para que nosotros pudiésemos canalizar y encauzar esos arranques de rabia y demás? Creo que la respuesta sería no. No son suficientes porque la energía es muy grande. Entonces, lo que va a caracterizar al héroe va a ser este exceso, ¿vale? Y este exceso, entre más grande sea, más difícil resulta de canalizar. Entonces, una de las grandes preguntas que nos va a hacer este maravilloso mito de Hércules en el que estamos nosotros meditando es hasta qué punto nosotros, o alguien heroico, perdón, como Hércules, sería posible que viviera en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad nosotros nos tenemos que comportar de una determinada manera, pero como tenemos una energía excesiva,
¿Cómo le vamos a hacer para vivir en la sociedad? Y en ese sentido nos vamos a encontrar, y quizás esto explique todos estos crímenes involuntarios. Ojo con lo que voy a decir, que el héroe siempre va a tener algo antisocial o si no asocial, ¿vale? En el héroe siempre va a haber un elemento hasta cierto punto criminal, ¿ok? Porque tiene algo que si bien va a terminar por beneficiar a la sociedad, no por beneficiarla, no la va a perjudicar. Y entonces, si pudiésemos tratar de pensar en un Hércules moderno, pues este pasaje que les acabo de contar, pues tendría que ser el típico muchacho al que van expulsando de todas las escuelas. ¿Por qué? Porque no se le puede contener, porque no se le puede canalizar y porque quizás nunca sea del todo canalizable esa energía. Entonces, podemos pensar que lo que estamos viendo en este primer asesinato involuntario de Hércules es la manifestación de su energía divina, que es la fuerza de Zeus, con la cual él le dio un golpe al maestro de música, que no lo quiso matar, pero esa fuerza es tan grande que lo mató. Entonces, la cuestión ¿es posible contener esa fuerza? Para contener esa fuerza va a necesitar un ego. Ese ego es el que va a permitir contener y canalizar esa fuerza, pero por lo pronto no lo tiene. Y al no tenerlo, esa fuerza se desborda y se vuelve destructiva. ¿Cómo le va a hacer para tener ese ego? Eso es lo que la historia, creo, nos va a ir revelando poco a poco por allí. Bueno, vamos entonces a continuar. El angelito, por ahora, mide más o menos como 4 codos y medio. 4 codos y medio vienen a ser algo así como 2,6 metros de estatura. Es un gigante sobre la tierra. Su padre anfitrión, que le puso a los mejores maestros, ya le mató a uno, lo salvó del juicio de milagro y ya la verdad no sabe qué hacer con él. Y entonces la decisión que se toma es que se vaya a vivir con los rebaños, que se vaya a vivir con las vacas, con los bueyes, con todos ellos, porque la familia anfitrión tenía sus vacas, sus bueyes y demás, y los tenía evidentemente en la naturaleza. Y entonces Hércules, o Alcides, porque todavía es Alcides, se va a ir a vivir a ese lugar. Entonces, mucha atención. Se está yendo a vivir a esa frontera entre lo civilizado y lo salvaje, porque esa energía salvaje que él tiene no puede convivir con la vida social de la ciudad. Y entonces se lo tienen que mandar a vivir con el boyero. Este boyero se llamó Téutaro. Téutaro, un personaje poco conocido, pero es importante. Con Téutaro, Hércules o Alcides va a establecer una relación de filía. Filía, de donde viene la palabra filiación, quiere decir amistad. Entonces, con Téutaro va a desarrollar una primera amistad. Y Téutaro, que vivía allí como un cuidador de bueyes y de vacas y demás, alejado de la ciudad, pues va a encontrar en este muchacho pues un personaje, algo así como lo que él era de joven. Y ve que es valiente, que es fuerte, que está feliz en la naturaleza, que no le importa dormirse en la intemperie, que no tiene frío, que nunca siente miedo, que es intrépido. Y entonces el muchacho descubre que hay alguien como él. Y el mentor descubre que él, Hércules, es como él era antes. Y entonces se va a dar esta relación de mentorazgo, esta relación con el mentor. Y los dos están felices viviendo allí porque no tienen que observar ninguna de las convenciones sociales. Comen, beben de manera desaforada, tragan lo que sea,
en fin, de aquí va a venir una de las imágenes más importantes de Hércules, que es la del gran glotón. Hércules era capaz de comerse en una sentada 2 bueyes y medio y de beber como un cosaco todo aquel licor que tenía Téutaro y que le daba así en proporciones industriales. O sea, los dos tienen la oportunidad de entregarse a todos estos excesos de comida, de bebida, de cacería, sin tener que observar ninguna regla, ninguna convención, sin tener que estudiar ahí una pesada partitura aburrida, incómoda, difícil. Entonces, Alcides tiene una temporada maravillosa en este exilio familiar que tiene viviendo con el boyero Téutaro. ¿Sale? Entonces, pasa un tiempo viviendo con él y luego regresa otra vez a la familia con su padre anfitrión, que evidentemente ya desde hace un tiempo ha estado pensando revelarle la verdad acerca de su origen, ¿vale? Y entonces va a venir el momento de la confesión. Anfitrión le dice a Alcides: no soy tu padre. Tú eres el hijo de Zeus y solamente los dioses saben el destino que te depara. He intentado hacer todo lo posible por no entorpecer la voluntad de tu verdadero padre. He intentado educarte y prepararte como si fueras mi propio hijo, pero honestamente siempre me he visto desbordado por la irresistible fuerza de tu naturaleza y ahora yo ya no sé qué hacer. Bueno, este pasaje un tanto ficcionalizado nos va a ayudar a ahondar en este momento tan importante de la historia, cuando el padre adoptivo le revela al hijo que él no es su verdadero padre y nos introduce en otro de los motivos fundamentales del mito del héroe, que es la doble paternidad. Miren, es verdad que esta doble paternidad existe de soslayo en el mito de Perseo, pero en realidad Dictys es un personaje muy poco importante en la historia de Perseo. En cambio, Anfitrión, desde la semana pasada y ahora nos damos cuenta que es un personaje importantísimo en el mito de Hércules. Entonces, el mito de Hércules nos permite, pues, ver con más detalle este mitologema de la doble paternidad o de la doble condición del héroe, por una parte mortal, por otra parte inmortal. Y esto se expresa o se representa en una pregunta que vamos a ver nosotros a lo largo de todas o de muchos mitos en la historia de la humanidad. Y que también es una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién es mi verdadero padre? ¿Quién es mi verdadero padre? Claro, esta pregunta va de la mano del hecho de que nunca estamos seguros de nuestra paternidad. Estamos seguros de la maternidad, pero no de la paternidad. Bueno, en este juego con el que nosotros a veces jugamos y demás, hay una rendija para algo que es mucho más profundo que la broma que solemos hacer de esto. Porque en realidad es quizás una de las preguntas más importantes de nuestra vida. ¿Quién es nuestro verdadero padre? ¿Y por qué en los mitos es tan constante esta cuestión de la adopción? La adopción es que la encontramos en prácticamente todas las historias, sobre todo de mitos heroicos. De hecho, pues San José es el padre adoptivo de Jesús, pero ya vimos que Dictys es el padre adoptivo de Perseo, y ya vimos que Anfitrión es el padre adoptivo de Hércules. Entonces, ¿por qué esta cosa de la adopción, la adopción, la adopción y la adopción? Miren, hay dos maneras de ver el mito de la adopción o de la fantasía de ser adoptados. Yo conozco la visión freudiana y la visión junguiana. Voy a plantear las dos en lo general y ustedes se quedan con la que más les guste. La teoría freudiana acerca de esto es la siguiente. El niño, conforme va creciendo, va encontrándose con otros padres.
o la niña con otras madres, o los dos con madres y padres. Conforme vamos conociendo a los padres de nuestros mejores amigos, de niños o de jóvenes, nos vamos dando cuenta que hay otros padres. Y si no tenemos muy buena relación con los nuestros, y a veces incluso teniéndola, empezamos a fantasear si no sería un mejor padre el amigo de nuestra mejor amiga, el padre de nuestra mejor amiga o el padre de nuestro mejor amigo, y empezamos a desarrollar la fantasía de la adopción. Y esta fantasía de la adopción es la que nosotros encontramos en todos estos mitos, en donde el verdadero padre del personaje, porque él cree que su verdadero padre es el rey o la reina, o es Zeus, o Hera, o qué sé yo, ¿no? Entonces, Freud dice, ¿por qué los niños se hacen esta fantasía? Y él dice lo siguiente: todos tenemos un recuerdo de nuestro padre y de nuestra madre, aunque ya se nos haya olvidado, de cuando ellos eran perfectos a nuestros ojos. En la medida en la que la relación se va desgastando, vamos generando una nostalgia por aquellos padres que fueron nuestros propios padres, solo que en una época en la que teníamos una relación idílica. Otto Rank lo dice a través de una frase con la cual nos va a quedar muy claro. Dice, el esfuerzo para sustituir al padre real por otro más distinguido no es sino la expresión de la nostalgia del niño por aquella época feliz desaparecida, en que el padre parecía el más fuerte y más grande de todos los hombres, y la madre la más buena y hermosa de todas las mujeres. Entonces, hay una etapa en la que para nosotros nuestro padre es nuestro Hércules y nuestra madre es Danae, o nuestro padre es un Zeus todopoderoso y nuestra madre es, qué sé yo, ¿no? Y ese recuerdo, dice Freud, es el que genera en el fondo esta fantasía de la doble paternidad. Entonces, digamos que Zeus, bajo esta perspectiva, no sería sino anfitrión mismo en la época en la que a Hércules, su padre, le parecía un Zeus todopoderoso. Esta es la explicación freudiana del mito de la doble paternidad. Ahora vamos a asomarnos a la visión de Jung, que es una visión diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque para Freud todo esto se origina de una experiencia, todo esto se origina de un recuerdo, todo esto se origina de algo que ocurrió en la vida, digamos, real. Jung, que tiene una visión, digamos, mucho más platónica, va a partir de la idea de que la verdad, o más bien, de que la fantasía traduce una verdad. Entonces, la fantasía de ser hijo de un dios traduciría una realidad no literal, una realidad psicológica. La realidad psicológica que está describiendo es que el arquetipo del padre es anterior a la figura del padre o a la paternidad o al papá que tuvimos. Entonces, bajo esta perspectiva, anfitrión vendría a ser algo así como una copia imperfecta de Zeus. O anfitrión vendría a ser algo así como un embajador o como un delegado o como un símbolo del padre, pero no el padre mismo, porque el padre mismo sería ese padre espiritual del que nuestro papá fue un representante, el mejor que pudo, pero nunca el padre entendido en este sentido arquetípico. ¿A qué quiero llegar con esto? A que entre nuestro padre o madre real y el arquetipo del padre o la madre siempre va a haber una gran distancia. Y eso es lo que explica que de alguna manera todos estemos más o menos insatisfechos con los padres que tuvimos, porque ninguno de ellos logra llegar
al ideal, digámoslo así, al arquetipo del padre. Entonces, el ser humano tiene un anhelo de ese padre y de esa madre, ¿sale? Y es un anhelo que nunca logra saciarse con sus representantes o con sus copias imperfectas. Por buenas que hayan sido, siempre queda un anhelo. Bueno, ese anhelo es lo que queda representado en las religiones y en las mitologías y evidentemente también en la literatura, porque ahí es donde vamos a encontrar, digamos, el símbolo o las imágenes de la maternidad o de la paternidad del alma. Por eso es importante que en un sentido psicológico haya un Dios Padre. Para nosotros igual es en un contexto monoteísta. Para los griegos era Zeus, probablemente. Bueno, es importante que existan esas imágenes donde nosotros podamos poner, como quien pone en un perchero, ese anhelo o ese ideal que nunca va a poder satisfacerse con las personas que conocemos en nuestra vida, porque ninguna de ellas puede encarnar ese anhelo profundo. Por eso es tan importante que exista la mitología, por eso es tan importante que existan las religiones, porque de alguna manera representan nichos en donde nosotros podemos ubicar o podemos poner esa expectativa sin demandársela a un triste ser humano que jamás va a poder cumplir con ella. Entonces, en este sentido, cuando Anfitrión le dice a Hércules, mira, yo no soy tu papá, tu verdadero padre es otro y yo no sé qué hacer contigo. Bueno, es lo que en algún momento todo padre o toda madre le tendría que decir a su hijo o a su hija. Yo nunca voy a poder cumplir con eso, ¿no? Tu verdadero padre o tu verdadera madre es otro. Y no es tanto otro que vas a ir a encontrar en tu vida real, aunque también son importantes las figuras paternas y maternas que tenemos en la vida real. Pero en realidad es un anhelo muy profundo del alma que vas a tener que satisfacer de otra forma. Si no existiera esa maternidad espiritual, el 12 de diciembre no sería tan importante para el pueblo de México, porque ella representa a esa madre espiritual. ¿Vale? Entonces, son muy importantes esas figuras. Entonces, ya para terminar, el hijo representa el aspecto temporal y el padre representa el aspecto atemporal. Entonces, el hijo es la parte temporal del padre y el padre es la parte atemporal del hijo. Por lo tanto, ir a buscar nuestro verdadero padre significaría saber qué es lo que nosotros tenemos que encarnar de lo atemporal en esta vida. Dicho en otras palabras, significaría saber cuál es nuestro mito de vida. Nuestro mito de vida será esa parte de lo atemporal que nosotros encarnemos en nuestra vida. Así que es una pregunta fundamental. ¿Quién es nuestro verdadero padre? Somos hijos de nuestros papás, pero también somos hijos, en términos simbólicos, de Zeus, Hermes, Afrodita, etc. ¿Quién es el dios o la diosa del cual tú eres su hijo? No es que tú seas esa diosa, yo no estoy de acuerdo con esa lectura, me parece peligrosa. No, es de quién soy hijo. Si yo soy hermeneuta, pues igual soy hijo de Hermes. En fin, cada quien tiene que encontrar la respuesta a esa difícil pregunta. Pero, volvemos a lo mismo. En la medida en la que yo tenga esa energía excesiva, mi vida va a ser mucho más difícil que la de la gran mayoría de las personas. Entonces, por eso es que en Hércules vamos a encontrar este choque brutal entre su naturaleza humana y su naturaleza divina que tiran, en su caso, con una fuerza
brutal y generando una tensión que tarde o temprano va a ser insostenible. Entonces, vámonos ya con la última partecita de la clase. Me quedan 5 o 10 minutos más y es solamente para terminar de contar las aventuras de su juventud. Bueno, finalmente Alcides cumple los 18 años, ya sabe que su padre no es su papá y entonces va a ir a enfrentar al león de Citerón. Este león de Citerón es el primero de los 2 leones que va a enfrentar Hércules en su vida. Dato al calce, no había leones en Grecia y no hay leones ahorita en Grecia. Entonces, es curioso que el más importante de todos los héroes griegos haya ido a enfrentar 2 leones, aunque estamos con el primero, en un lugar en donde no hay leones. Bueno, esto quiere decir que el mito de Hércules es un mito que recibe injertos de distintos lugares. Tiene una parte oriental seguramente, porque en Palestina y demás había leones. Entonces, nos encontramos otra vez con que la mitología griega no es original. La originalidad de la mitología griega viene de que es una síntesis de muchas tradiciones. Bueno, va a ir a enfrentar a un león y este león vive cerca de una ciudad que se llama Tespias. Tespias. Esta ciudad está en la región de Beocia, muy cerca de donde está el monte Licón, donde están cantando las musas. Bueno, el caso es que allí vive un rey, que es el rey Tespio, que un buen día ve llegar a este gigante sobre la tierra, ¿verdad?, con su fuerza, con su vigor, con su poder, a enfrentar a un león que está asolando a toda esa región y que es el famoso león de Citerón. Tespio, el rey, lo va a acoger en su palacio, ¿no? Tespio es un rey muy importante y claro, ya había oído hablar algo de Alcides, ¿no? Ya sabía que era muy fuerte, ya sabía para qué estaba allí y de repente al verlo en la cena, ¿no?, pues como que se le ocurre una idea brillante y dice, él tenía 50 hijas y entonces le dice a Alcides, le dice a Hércules, mira, ahora que vas a estar aquí buscando al león para matarlo, tómatela tranquila, no tiene que ser rápido, tú quédate aquí las noches que quieras y yo me voy a encargar de que cada noche, cuando vuelvas de tu cacería, tengas un descanso placentero. Bueno, cenan, ya sabemos que Hércules come mucho, beben, ya sabemos que bebe mucho, total, que regresa Alcides o va a su habitación, allí, ¿verdad?, dando tumbos entre las distintas, con la poca luz que hay, entra a su recámara y cuando entra ahí ve así como una sombra medio rara, se acerca, como que le parece una mujer, pero no está seguro, extiende sus manos y no era ninguna sombra, era una de las hijas de Tespio. Y entonces, pues, pasó lo que ustedes ya se imaginan, al otro día, él fue a cazar al león, no lo encontró, regresó, entró en la noche después de comer y de beber a su recámara y otra vez se encontró con esa sombra y otra vez lo mismo. Y esto pasó noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche, tras noche, tras noche, hasta llegar a las 50 noches. La cosa es que Hércules creía que estaba teniendo relaciones con la misma mujer, pero no. Eran con las hijas de Tespio, con las 50. No más que se confundió. Él creyó que nada más era con una. Bien, ya estamos viendo que estas confusiones son como que muy constantes, ¿no? Les voy a dar una explicación racionalística para estas, como decía Campbell, falta de atención a los detalles. Estamos viviendo en una época donde no hay luz eléctrica. Nada más existe así como la luz de las velas, ¿no? Entonces, como que la luz de las velas, pues, como que no se distingue muy bien entre una y otra, y por eso es que Hércules estuvo con las 50 hijas. Quizás por eso tampoco Alcmena pudo diferenciar muy bien entre Anfitrión y Zeus. Y quizás tampoco por eso el padre de Mirra supo que se estaba acostando con su propia hija, que va a ser Adonis, que luego se va a convertir en amante de
Afrodita. En fin, estamos en la época donde no hay luz eléctrica y estas confusiones son muy frecuentes. Bueno, como existe la versión que les acabo de contar, también existe la versión que dice que se echó a las 50 en una noche. Bueno, a esto se le llama humorísticamente el 13º trabajo de Hércules, donde Hércules está manifestando la fuerza de Zeus sexualmente, y entonces se le conoce como el 13º trabajo de Hércules. Bueno, el caso es que está con estas muchachas, ya sea una cada noche, ya sea 50 en una noche, como ustedes quieran imaginarlo, y al final va por el león de Citerón, lo mata, le quita la piel y se la pone como parte de su cobertura. Cuando lleguemos al primero de los trabajos de Hércules, nos vamos a dar cuenta que a veces se dice que esta era la piel del león de Nemea. No hay problema. Yo ya les dije que hay muchas versiones para cada una de las historias. Por lo tanto, la piel que recubre a Hércules, su famosa piel de león, a veces se dice que es el león de Citerón, otras veces se dice que es el león de Nemea, y lo más seguro es que quién sabe. Bueno, el caso es que ya tenemos a Hércules, ahora sí, convertido en todo un héroe. Regresa a la ciudad de Tebas y vuelve, pues, triunfante de la cacería, triunfante de haber estado con las muchachas, triunfante en todos sentidos, y él va caminando por las calles de Tebas esperando que salgan a vitorearlo y que haya hurras y que lo glorifiquen y qué sé yo. ¿Y qué pasa? Él va caminando en las calles de Tebas y nadie sale por ahí. Las calles están vacías y él se enoja mucho por esta cuestión porque esperaría que estuviera la gente muy contenta de que los ha librado del león de Citerón. Pero la gente no está en las calles porque resulta que han llegado los delegados de una ciudad que se llamó Orcómeno. Y esta ciudad de Orcómeno le imponía un tributo a la ciudad de Tebas. Le imponía un impuesto, algo así como los impuestos que cobra el Fondo Monetario Internacional, pero en aquel entonces, que eran un montón de vacas. El caso es que cuando Hércules se entera de que no fueron a recibirlo por esto, y de que además el tributo de Orcómeno es injusto con los tebanos, irrumpe en el lugar en donde están los delegados, se les va encima, les corta las narices, les corta las orejas, les corta las manos, se los pone en una especie de collares como los de las hawaianas y les dice, regrésense a Orcómeno y díganle que este es el tributo que le va a pagar Tebas a la ciudad de Orcómeno. Y entonces regresan los delegados humillados de esa forma y va a venir una guerra entre Orcómeno y Tebas. Los tebanos están asustadísimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente van a volver a perder, pero ahora tienen a un paladín de la justicia que se llama Hércules y gracias a él derrotan a Orcómeno, derrotan a los Minias y entonces Hércules va a liberar a Tebas del impuesto con Orcómeno, ya los ha liberado del león de Citerón, y entonces este rey Creonte, que ha sido tan importante en nuestra historia, que es el rey de Tebas, muy agradecido con Hércules, le dice, pues, ¿sabes qué? Que yo quisiera que te casaras con mi hija Megara, ¿sí? Y entonces Hércules se va a casar con Megara, e Ificles se va a casar con su hija menor. Y entonces Hércules se casa con Megara y se encuentra por ahora en el pináculo de la fama, de la gloria. Fue capaz de derrotar al león de Citerón, fue capaz de liberar a Tebas de Orcómeno, está casado, tiene 3 hijos, es un excelente padre, es cariñoso, es amoroso, le gusta jugar con ellos. Cuando la diosa Hera se dio cuenta que este desgraciado estaba disfrutando de la vida familiar, lo vuelve loco y en un arranque de locura, Hércules se va contra sus hijos, los mata, se va contra su esposa, la mata
se va contra los hijos de Ificles para matarlos y luego se va contra su padre para matarlo también. Y en ese momento Atenea toma una piedra que llamaban los griegos sofronister, se la arroja en la cabeza, lo deja inconsciente para que no cometa más locuras. Entonces, aquí es donde la historia se nos empieza a indigestar, pero aquí es donde se vuelve también extraordinariamente interesante. ¿Qué es esta piedra llamada sofronister? Sofronister. Bien, sofronister viene de sofrosine. Sofrosine quiere decir sobriedad. La piedra que le arroja Atenea a Hércules es la piedra de la sobriedad. Es la piedra de la mesura. Es la piedra que le va a devolver la cordura. Hay algunos autores que piensan que detrás de esta pedrada que le manda Atenea para que no mate a su padre, y evidentemente aquí tenemos otra vez el machismo de los griegos, porque fue gravísimo matar a sus hijos y matar a su esposa, pero lo que ya hubiese sido imperdonable es que hubiera matado al padre adoptivo. Esa piedra, les decía, esa piedra de la mesura, aparentemente era con lo que los antiguos griegos trataban de hacer volver a la cordura a la gente que la perdía, o como solían tratar a los locos. Esta piedra, les decía, tiene como raíz etimológica esta virtud o esta cualidad que era, digamos, la más importante para los griegos en su vida social, y era la sofrosine. La sofrosine es la prudencia, la mesura, la proporción. En el arte lo vemos, pues, precisamente en la idea de que un edificio, una construcción debe tener una proporción para ser estética, la famosa sección áurea, ¿no? Esta misma sofrosine sería la prudencia que haría que nosotros no nos estuviésemos quejando por el destino que nos toca. Porque la moira quiere decir porción, porque la moira nos ha dado a todos nosotros una porción. Nos ha dado una porción de éxito, nos ha dado una porción de enfermedades, nos ha dado una porción de tristezas, nos ha dado una porción de alegrías, nos ha dado una porción de todo. Bueno, el momento en el que yo no estoy contento con mi porción, caigo en la envidia y querría la porción del otro. Entonces, la mesura tendría que ver con evitar la envidia, porque la envidia es lo que yo siento cuando no estoy conforme con lo que a mí me tocó. Entonces, toda esta cualidad se va a traducir finalmente en una armonía social y en la posibilidad de vivir bien con otros y de que otros vivan bien con nosotros mismos. Voy a poner otro ejemplo de esta mesura, de esta sofrosine. Miren, los guerreros, los hoplitas, cuando los hoplitas, los guerreros griegos, hacían una línea, ¿vale? Y esa línea era la línea que los apoyaba y con la que todos y cada uno individualmente se apoyaba, ¿no? Ahorita pensé en una barrera de un partido de fútbol cuando viene un tiro. Nunca lo había pensado, pero tonterías que me pasan porque estamos en la liguilla a ver quién sale campeón. En fin, está el caso que está ahí la barrera, ¿no? Ahí está la barrera de los hoplitas. ¿Qué pasa si alguien se pasa de cobarde? Se echa para atrás y rompe la línea. Pero ¿qué pasaría si alguien se pasa de valiente? Pues que da un paso hacia adelante y rompe la línea. Entonces, ¿qué va a hacer esta sofrosine? Es la prudencia entre la cobardía y la temeridad. Entonces, no es bueno que yo sea ni cobarde, pero tampoco demasiado valiente, porque si soy demasiado valiente voy a romper con esa línea, voy a romper con un orden. Entonces, cada que nosotros nos pasamos
o nos extralimitamos, caemos en la ibris. Es decir, caemos en el exceso. Y de allí vienen todas las locuras y de allí vienen todos los desastres. Entonces, nos encontramos a este personaje que es Hércules, que acaba de cometer la peor de las locuras, el peor de los excesos, lo inimaginable. ¿Vale? Ay, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace Hera? ¿Por qué hace que lo mate? Perdón, es que eso se me fue. No, bueno. ¿Qué es lo que le mete a, por qué lo lleva? Lo vuelve loco. Mm. ¿Vale? Maravilloso, claro, que si no lo conté, perdón, o si me confundí, no sé. No, claro, esa locura es el castigo de Hera. Entonces, se nos abren aquí una serie de cuestionamientos y de preguntas realmente fascinantes, pero también estremecedores, ¿no? Primero, ¿cómo se puede vivir después de haber matado a tus hijos, a tu esposa, a los hijos de tu hermano? O sea, ¿cómo se puede seguir viviendo así? Cuando Hércules se recupere de este golpe en el que lo dejamos inconsciente y retome la cordura y se dé cuenta de lo que hizo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se puede vivir después de hacer algo así? ¿No? Siguiente, ¿cómo puede ser que el héroe más grande de todos los tiempos haya cometido algo como esto? Es más, ¿cómo se puede venerar a un personaje que ha cometido semejante infamia? ¿Qué significa esta locura? ¿Cómo veían los griegos la locura? ¿Qué era la locura para los griegos? ¿La locura es algo de lo que somos responsables o no? ¿Es responsable Hércules de lo que hizo o no es responsable de lo que hizo? Y si no es responsable de lo que hizo, entonces ¿cómo lo podemos juzgar? Y entonces, si no es responsable de lo que hizo, entonces, ¿por qué lo hizo Hera o para qué lo hizo Hera? ¿Qué pensaban los griegos de este pasaje? ¿Y cómo nosotros podríamos digerirlo en nuestros tiempos? ¿Qué les parece si eso lo vemos la próxima semana, cuando veamos la locura de Hércules? La locura de Hércules. Bueno, entonces, nos quedamos con estas preguntas, nos quedamos con esta imagen verdaderamente brutal, ¿no? Y la próxima semana, si Dios quiere, en nuestra última clase de este periodo y de este año, trataremos de preguntarnos qué demonios pasó aquí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya quedado por ahí? Más o menos todo caminó, ¿no? Bueno, vamos entonces, nos vemos la próxima semana. Les agradezco muchísimo este ratito, este martes a las 11. Gracias. Nuestras campanitas. Gracias. Y seguimos la próxima semana con la locura de él. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye, bye. A ustedes, bye bye.